Pues queremos descubrir el lado humano precisamente de Adolfo Suárez, que se nos ha ido hoy a las 3:03 de la tarde en la Clínica Centro de Madrid, donde ingresó el pasado lunes. Sí que quisiera que Paco Maruenda, director de La Razón... Muy buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes. Paco, ¿qué destacarías? Hemos hablado mucho a nivel político, pero a nivel humano, ¿qué podríamos decir de Adolfo Suárez? Hombre, yo podría decir, yo lo conocí cuando estaba en Juventudes de UCD, y él era el presidente del gobierno, y luego yo fui secretario de la comisión gestora del CDS en Barcelona, curiosamente, ¿no? ¿Sí? Y tuve una relación superficial pero cariñosa, muy cariñosa con él, ¿no? ¿Sí? Y lo que sí que te puedo destacar de lo que yo conocí de él, no era su enorme proximidad y simpatía. Yo me acuerdo pues desayunando con él en su habitación en el Hotel Ritz, ¿no? Y como él, pues las preguntas que yo le hacía, pues se echaba a reír, ¿no? Y me decía, bueno, ya verás cómo con el tiempo acabarán diciendo cosas que realmente no son las que fueron, ¿no? Y que a veces las cosas fueron realmente mucho más sencillas, ¿no? Sí. Y luego, pues como periodista, pues te puedo decir, claro, lo que todos vamos a decir, estamos diciendo que era un comunicador impresionante, ¿no? Yo alguna vez que había cenado con él en grupos reducidos, era fascinante ver cómo se convertía en el centro de cualquier conversación. Incluso ya no cuando era presidente del gobierno, sino incluso cuando era pues simplemente el líder de un partido pequeño, donde había 2 diputados, y entonces que eran Agustín Rodríguez Sagún y él, ¿no? Y recuerdo pues una cena también, que estábamos ahí un grupo de, digamos, 6 o 7 personas, 8, no me acuerdo la cifra exacta, y como solo hablaba él, pues que todo el mundo solo quería que hablara él, ¿no? Y era realmente una persona fascinante y luego, ya digo, muy cariñoso, ¿no? Para una persona tan importante como fue Adolfo Suárez, esa proximidad te llamaba la atención, no era nada arrogante, ni estirado, ni fatuo, ¿sabes? Una persona pues de trato muy, ya digo, muy afable. Y si tenemos que ponerle un titular a este día después de conocer la noticia, que realmente ha sido como una cuenta atrás, hay que decirlo, me gustaría saber con qué vas a titular, si con las palabras del rey, con las de Rajoy. Todavía no lo hemos decidido, te lo digo honradamente. Ahora me has pedido que estoy en el periódico en la reunión y estábamos mirando el tema, ¿no? Pero bueno, el cariño enorme, ¿no? Es decir, yo creo que lo que hay que destacar es que se va una de las figuras más importantes, no de la historia reciente, sino de la historia de España. Él y el rey son los artífices de la transición. Luego pues colaboró muchísima gente, pero hubo 2 figuras clave, 2 motores, que fueron su majestad y él, ¿no? Y aunque ya esperado, porque hacía mucho tiempo que nos había abandonado, realmente pues es doloroso ver cómo se va, ¿no? Pero bueno, oye, la vida todos nos hemos de ir, y de su hijo Adolfo ha sido, que es buen amigo mío, extraordinario el trato que ha tenido cuidando a su padre y el resto de hijos, Adolfo todos los días, etcétera. Y luego en el terreno mediático, pues realmente siempre avisaba cuando ingresaban a su padre, ¿no? Es decir, que ha sido una persona, vamos, de un amor filial impresionante. Muy bien, pues Paco, estaremos atentos a lo que publique mañana La Razón, ¿cómo no? Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, un abrazo. Paco. Hasta ahora, gracias. Hasta ahora. Estábamos intentando descubrir el lado humano. Se añaden a esta mesa Beatriz Cortázar, Paloma Barrientos, muy buenas. Antes de que habléis, José, tenía que descubrirnos alguno de sus capítulos de ese lado humano. Nos ha hablado Paco Maruenda de esa seducción que tenía, esa proximidad, esa simpatía. Era un seductor de hombres y de mujeres en el sentido más... en el sentido pues más literal. Porque es que hablabas con él, lo digo, yo ya le pillé pues fuera de presidencia de gobierno, como me decía Pepe. No había quien resistiera pero seducía. La escena de sofá, no había quien la resistiera, ¿no? Pero yo creo que debe ser un ejemplo para la clase política de hoy esta sencillez, ¿no? El hecho de que viajara en turista, por ejemplo. Esto que comentaba antes Pepe, pues de que él tomaba una tortilla, solamente los domingos se permitía encargar una paella. Sí, una paella. Era un hombre pues que le iba a ver la gente de Cebreros, y entraba directamente a verlo allá a Moncloa, sus vecinos o su familia, ¿no? Una persona que nunca perdió la noción nunca... Él se le acusó y él mismo se decía que era un desclasado. Era un desclasado. No era un populista al estilo de los que ahora se prodigan tanto. Era un hombre muy consciente y muy orgulloso
de ser presidente de gobierno, y esto lo vimos en el 23F de una forma clarísima. Él tenía, de verdad, se henchía de orgullo, pero de orgullo democrático, y eso le llevó en algún momento, incluso en algún choque con el rey, en algún momento. Es que hubo... Claro, es que yo creo... El rey le desasistió. Yo es que creo que el rey, que Adolfo Suárez fue más leal al rey que el rey a Adolfo Suárez. Bueno, perdonadme, pero me dicen que José María Aznar y Ana Botella han estado en estos momentos en la Clínica Centro, han estado acompañando a la familia de Adolfo Suárez, y ha dicho Ana Botella que le van a hacer, pues, hijo adoptivo de la ciudad. Yo sé que también Álvarez del Manzano le entregó yo creo que premio, ¿no? O las me parece llaves. muy bien que el ayuntamiento, sí, que el ayuntamiento le reconozca como en su día lo hicimos nosotros. Me parece que es algo muy importante el que se reconozca a la gente que pueda servir de referencia a todos los demás. Y me parece que esa decisión de Ana Botella es absolutamente justificada, y la alcaldesa hace bien en exaltar a una persona. Yo siempre he dicho que a las personas a las que se les dignifica tienen que ser ejemplo para los demás. Hay muchas veces que, desgraciadamente, la política te lleva a poner referencias de nombres incluso a personas que no se lo merecen. Y yo creo que las personas únicamente que se merecen son las que deben ser dignificadas. Y este señor se lo merece. Se lo merece. de sobra. Bueno, una cosa, Paloma, antes de nada, yo quería que me hablarais, lo ha comentado José María Álvarez del Manzano, Amparo y Llana. El día que fallece Amparo y Llana, muere un poco de Adolfo Suárez, y ahí empieza el declive. Hombre, empieza el declive, él ya tenía, bueno, padecía la enfermedad, pero es que Amparo Llana, yo creo que además, tú que la conoces bastante, yo creo que fue la figura escondida, la figura invisible, pero realmente la que mantenía esa casa, la que mantuvo, Moncloa. O sea, Adolfo Suárez era un señor, como muchos hombres de aquella época, se dedicaban exclusivamente a su trabajo, en este caso a la política. Y Adolfo Suárez, cuando volvía a su casa, bueno, mejor dicho, aún el despacho estaba en Moncloa, los niños estaban dormidos y el cuartel general, como decía, el cuartel organizado. Y esa es Amparo Llana. Amparo, yo creo que ha sido la mujer fuerte, la mujer que ha estado al lado de Adolfo en los momentos buenos y en los momentos malos, cuando todo el mundo le abandonó, cuando su propio partido le hizo la cama, cuando el rey en su momento también le abandonó. Y ahí estaba Amparo, que era la unidad de esa familia, y quien hizo también grande a Adolfo Suárez. Bueno, y me gustaría saber, Beatriz, ¿qué me dices en torno a los hijos? ¿Los hijos han sacado sus genes, han sacado esa vena política, o solo podemos hablar de Adolfo? A ver, la vena política fue Adolfo el que intentó tener su carrera política, y el que, bueno, dio sus pasos en su momento, pero no tuvo el resultado seguramente, porque es muy difícil, además, cuando tu padre es Adolfo Suárez, luego seguir los pasos. Ya las críticas, es que pasa también con los artistas, es muy difícil seguir una estela tan importante. Pero los hijos de Adolfo Suárez, yo creo que hay también la labor fundamentalmente, por supuesto, del padre, pero ahí es verdad otra vez más la figura de la madre, que son las que consiguen, pues, que la familia, porque cuando una persona tiene una ocupación que le lleva todas las 24 horas del día y la cabeza está en otras cosas, tiene que haber alguien en la familia, pues, que sostenga la base, ¿no? Yo creo que el pilar él y la se educación. quejaba de no haber él siempre tenía, pues, como todas las hijos. mujeres hoy, por ejemplo, que trabajamos, que siempre tienes la cosa de decir, yo he pasado demasiado tiempo fuera de casa, no me he ocupado de los míos. En este caso, él tenía esa especie de culpabilidad, ¿no?, de las personas que trabajan mucho, pero tenía una mujer que se encargaba de que ese eje familiar, y la verdad es que sus hijos jamás han protagonizado ni un escándalo, ni han hecho nada fuera de tono ni fuera de lugar. Yo creo que cada uno ha seguido su vida. Y con sus estudios, además. Y con sus estudios o sus no estudios. Pero te quiero decir que han sido chicos, desde luego, siempre dentro de una discreción impresionante, que no siempre vemos el mismo ejemplo. Y encima, con todo lo que ha vivido esta familia de dramas con la enfermedad. Antes estábamos recordando, Paloma y yo, pues que hemos conocido mucho a su hija Marian, cómo fue la enfermedad de su hija. Qué mujer tan adorable, qué fuerza, qué ejemplo nos dio a todos. Y esas son cosas que se maman en la familia. O sea, cuando una persona es así, al final es fruto de una educación y fruto de lo que ha visto en su casa. Entonces, por eso digo que es tan importante ese matrimonio y ese pilar que dieron. Decías una cosa, qué pena